Hola mis amigos, les doy la bienvenida a este nuevo video en el que vamos a realizar la estructura de Lewis para estas moléculas. Vamos a comenzar para la molécula del monóxido de nitrógeno, sabiendo que ya que el nitrógeno pertenece al grupo 5 de la tabla periódica, entonces va a tener 5 electrones, mientras que el oxígeno al pertenecer al grupo 6 de la tabla periódica va a tener 6 electrones. En base a esos datos nosotros vamos a realizar la estructura de Lewis determinando cuál será el átomo central. Entre nitrógeno y oxígeno el menos electronegativo es el nitrógeno, por lo cual será el átomo central y estará rodeado de un átomo de oxígeno. De esa manera, el primer paso a realizar va a ser unirlos mediante enlaces simples y completarlos hasta llegar a su octeto. El oxígeno aquí ya tiene 2 electrones. Para que llegue a su octeto le va a faltar 6 electrones. Y aquí van a ir los 6 electrones. De los 6 electrones que dispone el oxígeno para poder realizar la compartición, aquí ya están viniendo los 6. Y para llegar a su octeto está compartiendo 2 electrones que solamente provienen del nitrógeno. El nitrógeno, mientras que aquí tiene 2 para llegar a 5, y bueno, para llegar a su octeto consecuentemente, va a tener que compartir solamente aquí estos 2 más estos 2, 4 y con estos 5. No puede adquirir más electrones para llegar a su octeto. El enlace simple no sería válido para este tipo de molécula, porque no cumple con la regla del octeto. Entonces optaríamos por ir a un enlace doble. En este caso vamos a ahora, en base al enlace doble, realizar el llenado para completar su octeto respectivo. El oxígeno ya tiene con esto 4 electrones, con esto va a tener 6 y con eso 8 completando su octeto. El nitrógeno ya tiene aquí 2 y tiene 4, con esto va a venir a tener 6 y con esto va a tener 8. Sin embargo, algo que se debe de notar es de que el nitrógeno solamente tiene 5 electrones para poder ceder o compartir, mientras que el oxígeno va a tener 6. De los 6 del oxígeno, aquí ya hay 4, significa que con esto iría 5 y con esto iría 6. El nitrógeno, aquí tendría 1 y aquí tendría 2, por lo que estaría de más un electrón de aquí, de esa manera. Y sería esa la forma que podría adquirir el nitrógeno para poder cumplir su octeto. Sin embargo, nosotros observamos que solamente hay 4, 6 y 7 electrones en la última capa para el nitrógeno y no cumple con la regla del octeto. Esta es una molécula tipo de las que no cumplen con la regla del octeto. Y su estructura de Lewis estaría dada por esta forma, representada por un enlace doble entre nitrógeno y oxígeno. Vamos a ver qué pasa en el caso de esta molécula de dióxido de nitrógeno, en la que ya que el nitrógeno está en el grupo 5 va a compartir 5 electrones, el oxígeno está en el grupo 6 va a compartir 6 electrones. Esos datos nos van a servir para poder realizar la estructura de Lewis y vamos a elegir un átomo central. El átomo central entre nitrógeno y oxígeno es el nitrógeno, pues es el nitrógeno el que tiene menor electronegatividad entre estos dos átomos. Va a estar rodeado por 2 átomos de oxígeno que estarían ahí ligados como sus ligados terminales. Entonces el primer paso a tomar va a ser unirlos mediante enlaces covalentes simples y correspondientemente llenarlos hasta completar su octeto. El oxígeno ya tiene aquí 2 electrones, con esto van a ser 4, con esto van a ser 6 y cumpliendo así su octeto. De la misma manera en esta otra posición el oxígeno ya va a tener su octeto. Si nosotros observamos el oxígeno de los 6 electrones que tiene para disponer y compartir, aquí ya están sus 6 electrones. Significa que para 8 electrones está compartiendo con el nitrógeno 2 electrones que solamente provienen del nitrógeno. Análogamente, en este otro sentido, esos 2 electrones provienen del nitrógeno. El nitrógeno tiene solamente 5 electrones valencia, de aquí ya están 2 y con esto están 4. Con este va a tener 5 electrones. De esa manera vemos que el nitrógeno no va a cumplir con la regla del octeto. Entonces vamos a hacer un enlace doble, ya que el enlace simple no nos habría resultado. Y el enlace doble puede venir aquí o también puede venir ahí. No es eso relevante por un fenómeno que es el fenómeno de resonancia. Asumamos que nosotros estamos colocando el enlace doble ahí. En ese sentido, nosotros vamos ahora a llenar la correspondiente configuración para llegar a su octeto. El oxígeno ya tiene aquí 4 electrones, con esto va a tener 6 electrones, con eso va a tener 8 electrones. El octeto para el oxígeno se cumple en esta posición y en esta otra posición aquí ya tiene
4, perdón, aquí ya tiene 2 electrones, pues es un enlace simple. Con esto va a tener 4, con eso 6 y con eso 8. De los 6 electrones que tiene el oxígeno, aquí ya están los 6. Significa que para cumplir su octeto, aquí comparte 2 electrones que solamente provienen del nitrógeno. De la misma manera en este otro punto, en donde de los 6 electrones, aquí están 4 electrones. Entonces aquí iría 5 y 6 electrones y estaría compartiendo uno del nitrógeno y aquí uno del nitrógeno. En total estaría compartiendo 2 pares de electrones. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Tiene 5 electrones. Aquí hay 2, con esto hay 4. Con esto va a venir a tener 5 electrones. Vemos que el nitrógeno no cumple la regla del octeto como lo cumplen los oxígenos. Por este motivo, nosotros vamos a determinar que el nitrógeno tiene deficiencia de electrones y tiene menos electrones para llegar a cumplir su octeto, por lo que esta molécula es una molécula del tipo de moléculas que no cumplen con la regla del octeto, y pues bueno, esta se la representa con un enlace simple y aquí un enlace doble. O bien también podría ir ese enlace doble en esta otra posición. Vamos a continuar haciendo ahora la estructura de Lewis para esta molécula, en la que ya habíamos determinado nosotros que el nitrógeno, al pertenecer al grupo 5, va a tener 5 electrones valencia para poder compartir, mientras que el oxígeno va a tener 6 electrones. El hidrógeno está presente en el grupo 1 de la tabla periódica y solamente comparte un electrón. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer la estructura de Lewis y completar al final su octeto, eligiendo primeramente un átomo central entre todos ellos. El átomo central nunca puede ser el nitrógeno. Entonces, el átomo central deberá estar entre el nitrógeno y oxígeno. El menor, el menos electronegativo entre estos dos es el nitrógeno, por lo que el nitrógeno será el átomo central, que estará rodeado por 3 átomos de oxígeno, que lo podemos colocar en esa posición. También lo podemos colocar en esta posición, los 3 átomos, y un átomo de hidrógeno que podría estar o bien aquí, o bien también podría ir aquí, o bien también podría ir aquí. Entonces asumamos que estamos colocando ahí. El fenómeno de resonancia nos dice que esos ligandos pueden ir en las posiciones que habríamos mencionado anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer como primer paso es unir los átomos mediante enlaces simples, enlaces covalentes simples entre átomos, y completar hasta llegar a su octeto cada uno de los átomos mostrados. El oxígeno, bueno, el nitrógeno, solamente el nitrógeno puede tener 2 electrones en su último nivel de energía, por lo que aquí el hidrógeno ya estaría cumpliendo con su regla, que sería la regla del dueto. Ya tiene 2 electrones. El oxígeno debe cumplir, obviamente, como los otros elementos, con la regla del octeto. Vamos a ver si cumple con la regla del octeto. Aquí ya tiene 2, con esto 4, con esto va a tener 5, 6, 7 y 8. De la misma manera aquí ya tiene 2, para tener 8 le va a faltar 6 electrones, que lo vamos a ir distribuyendo de esa manera. De la misma manera aquí con estos electrones va a cumplir la regla del octeto. De los 6 electrones que tiene el oxígeno, 6 ya están aquí. Significa que para completar su octeto está compartiendo 2 electrones con el nitrógeno, que estarían solamente proviniendo de este nitrógeno para llegar a su octeto. Aquí de la misma manera, de los 6 electrones que tiene el oxígeno, aquí ya están los 6. Y para cumplir su octeto, aquí estarían viniendo los otros 2 electrones que provendrían del oxígeno. De la misma manera, aquí el oxígeno ya tiene 2 y tiene 4. Aquí estaría 1, que sería 6, y con esto sería 7, y aquí estaría 1 del nitrógeno. El nitrógeno, sin embargo, solamente puede tener 5 electrones. Y nosotros observamos que aquí tiene 2, 4, 5 electrones. De esa manera estaría cumpliendo en cierta medida con la regla de distribución correcta. Sin embargo, no cumple la regla del octeto, el nitrógeno, porque aquí tiene 2, tiene 4 y aquí tiene 6. Al no cumplir con la regla del octeto, el nitrógeno, lo que vamos a hacer es realizar enlaces dobles. Los enlaces dobles podemos colocarlo, por ejemplo, aquí, o podemos colocarlo aquí, o podemos colocarlo aquí. No podemos colocarlo aquí, pues el hidrógeno, si colocaríamos aquí un enlace doble, el hidrógeno tendría 4 electrones y eso es imposible. El hidrógeno solamente puede tener máximo 2 electrones, por lo que el enlace covalente iría ahí o iría ahí.
lo vamos a colocar nosotros aquí el enlace doble. Por el fenómeno de resonancia no es relevante la posición en donde se coloque. Asumamos que estamos colocándolo en esa posición. Entonces, nosotros vamos ahora a llenarlos con los electrones para cumplir el octeto. Aquí ya tiene 4 electrones para el oxígeno, entonces le faltaría otros 4 para cumplir su octeto. Aquí ya tiene 2 electrones para el átomo, le faltaría 6 electrones para cumplir su octeto. El oxígeno aquí ya tiene 2 y con esto 4, le faltaría 4 electrones para cumplir su octeto. El nitrógeno, bueno, vamos a hacer una aclaración. De los 6 electrones que aquí presenta el oxígeno, los 6 están aquí. Significa que para que tenga octeto está compartiendo electrones que solamente proceden del nitrógeno. En este caso, de aquí abajo, el oxígeno presenta 4 electrones, por lo que para tener 6 estarían aquí y para tener 8 estaría compartiendo con el nitrógeno. De la misma manera aquí está 1. Ahí está uno del oxígeno y uno que está compartiendo con el hidrógeno. Para poder completar su octeto, aquí vendría uno del nitrógeno y uno del oxígeno. El oxígeno vemos que tiene ya sus 8. Aquí está recibiendo un electrón del nitrógeno, está compartiendo con el nitrógeno y aquí uno con el hidrógeno. El oxígeno cumple 8. Vamos a ver si el nitrógeno cumple con el octeto. Y vemos que el nitrógeno tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. De esta manera el nitrógeno estaría cumpliendo con su octeto. De esta manera habríamos determinado de que se están uniendo mediante enlaces simples y un enlace doble. Finalmente vamos a realizar para la molécula, en este caso para el catión NH4 amoníaco, ion amonio. Para este ion amonio vamos a notar que la carga que tiene es +1. Significa que ha perdido un electrón, pues hay más protones que neutrones y al haber perdido un electrón se ha cargado positivamente. Significa que en la estructura de Lewis nosotros tenemos que restarle un electrón a toda nuestra estructura de Lewis. En este sentido, nosotros vamos a realizar la estructura determinando que el nitrógeno tiene 5 electrones valencia, pues está en el grupo 5. El hidrógeno tiene solamente un electrón valencia, pues está en el grupo 1. Vamos a realizar ahora el esqueleto, que vendría a ser el átomo central. Y el átomo central, en este caso, va a ser el nitrógeno. Recordemos que el hidrógeno nunca puede ser el átomo central. En este sentido, vamos a llenarlo con 4 átomos de hidrógeno, pues son 4 átomos de hidrógeno que nos están dando en el ion amonio. Y el primer paso a tomar es realizar enlaces covalentes simples entre átomo y átomo y así completar su octeto. Para el caso del nitrógeno, el hidrógeno no puede cumplir con su octeto si el hidrógeno puede cumplir con el dueto. El hidrógeno solamente cumple con la regla del 2. ¿Sí? Puede tener 2 electrones. Si nosotros vemos aquí, el hidrógeno tiene 2, cumple su regla del dueto. El hidrógeno también tiene 2, aquí también tiene 2 electrones y aquí también tiene 2 electrones, cumpliendo los 4 átomos de hidrógeno, cumpliendo con la regla del dueto. El nitrógeno debe cumplir con la regla del octeto y vemos que aquí hay 2, 4, 6, 8 electrones. Vamos a ver de estos 8 electrones cómo están distribuidos equitativamente. Bueno, vamos a empezar con el nitrógeno que tiene con los hidrógenos. ¿Sí? Aquí hay un electrón que solamente puede tener el hidrógeno para compartir, que vendría ahí, y aquí vendría uno del nitrógeno. Uno del hidrógeno, uno del nitrógeno, uno del hidrógeno, uno del nitrógeno, uno del nitrógeno y uno del hidrógeno. De esta manera, el nitrógeno cumple con su octeto. Sin embargo, nosotros debemos observar que el nitrógeno tiene 5 electrones valencia y nosotros vemos que solamente hay 4 electrones valencia, por lo que podría venir aquí, o podría venir ahí, o podría venir ahí, o podría venir ahí, esta repartición de estos 5 electrones. Asumamos que lo estamos colocando ahí. Entonces, en ese sentido, ¿qué estaría pasando?
Pues bueno, el hidrógeno estaría perdiendo este electrón por uno del nitrógeno, estaría perdiendo, y esa pérdida de electrón representa este menos uno que está perdiendo, es decir, la carga positiva que está adquiriendo el ion amonio. En ese sentido, está perdiendo un electrón, y esa pérdida de electrón está haciendo que se cargue positivamente. ¿Cuántos electrones está perdiendo? Está perdiendo un electrón, entonces se va a cargar positivamente con más 1. De esta manera habríamos terminado el ejercicio. Espero haberles podido ayudar en algunas dudas. Nos vemos en un próximo video. Que les esté yendo muy bien. Bendiciones.